Familia, espero que se encuentren muy bien. Esta es nuestra segunda clase de los 7 principios de transformación de una nación. Estoy muy agradecida realmente con Dios porque en medio de esta situación nos permite conocerlo más y que es lo más importante. Conocerlo a Él debe ser nuestra prioridad a diario porque finalmente Él lo es todo, Él es la verdad, Él es la paz, Él es todo lo hermoso y lo bello que podemos encontrar en medio de tantas situaciones que suceden actualmente, que incluso son consecuencia de nuestro mismo pecado. Y podemos conocerlo, y ese conocerlo nos lleva también a descansar, a deleitarnos, a tener esa paz que solamente en Él encontramos, y a dar también esperanza al mundo, porque cuando yo me lleno de Jesús en medio de una situación como es lo que estamos pasando actualmente, estoy también impregnando a los que están a mi alrededor de Jesús. Y es como lo venimos hablando, cuando yo conozco esa idea correcta de Dios en intimidad, también en armonía con mis hermanos, en congregación con mis hermanos, también lo doy a conocer. Es natural darlo a conocer porque es algo que está en mí, porque me he impregnado de Él. Pero ¿por qué hablo de conocerlo a Él? Y para iniciar esta clase quiero empezar con Juan 17. A mí me encanta muchísimo cómo Juan se refiere a Jesús. Juan era un consentido, digo yo, del Padre, y Juan se refería de una manera muy íntima a Jesús. Y cuando ustedes leen Juan, vemos cómo lo describe de una manera muy, muy particular. Entonces, aquí está hablando del momento en que Jesús asciende, que no lo describe, esto no lo describen otros discípulos en los otros evangelios, y aquí habla personalmente de cómo Jesús se dirigió a sus discípulos, pero me muestra un Jesús realmente en amor, o sea, un Jesús que realmente se entrega por sus discípulos. Y quiero que lo leamos. Voy a leer solamente la primera parte, y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús empieza haciendo una oración por sus discípulos y dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Esto me impresiona mucho porque Jesús en ningún momento anterior, o sea, antes nunca había dicho como: Padre, glorifícame a mí. Jamás dijo, ni siquiera le dijo a su pueblo. Tenía toda la autoridad siendo Dios de decir: me doy la gloria a mí, este mérito es mío. Si yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, soy puro, soy perfecto, no tengo mancha alguna siendo hombre, glorifíquenme a mí. Pero lo más impactante de todo es que siendo Dios siempre buscó la gloria del Padre. Él tenía muy claro la posición del Padre y quién era el Padre. Y solamente hasta el final, cuando ya había hecho la obra, cuando la hora había llegado, ahí sí le dijo: Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Por qué tenía toda la autoridad Jesús de decirle al Padre que lo glorificara? Porque si lo leemos más adelante, en el 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y si lo leemos en el 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que te diste. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo al Padre: he acabado la obra que me mandaste hacer, le he dado vida eterna a todos los que todos los que me diste, ¿sí? He acabado esta obra, por tanto ya, Padre, glorifícame, ¿sí? Glorifica a tu Hijo. Pero ¿qué significaba lo que Jesús estaba diciendo cuando dice en el 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? ¿Qué significa que Jesús tenía la potestad sobre toda carne para dar vida eterna? La obra que Jesús había acabado de hacer era que había tenido esa potestad y había dado vida eterna, a todos los que Dios les había dado, el Padre le había entregado. Sí, estoy hablando de los 12 discípulos, estoy hablando de todas las personas que creyeron en ese momento en Él.
dio vida eterna y las que vendrían en adelante, ¿no? Esa fue la obra que Jesús venía a hacer, a morir por nosotros y darnos vida eterna. Pero aquí me encanta porque dice en el 3 lo que es la vida eterna. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo siempre había pensado que la vida eterna era algo así como el cielo después de la muerte. Y que yo iba a ser como un ser así espiritual andante y que, mejor dicho, ya no iba a tener ningún dolor, ningún sufrimiento, y sí vamos a tener cuerpos celestiales y habla de una vida después de la muerte, exacto, la palabra de Dios es muy clara en eso. Sin embargo, aquí me está diciendo que la vida eterna es que lo conozcamos a Él, al Padre, al Dios verdadero y a su Hijo, a quien Él ha enviado, a Jesucristo. Es decir, que esto me lleva a pensar que la vida eterna no es solamente después de la muerte, sino que la vida eterna empezó desde el momento en que Él nos pensó antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque desde un principio Él se ha dado a conocer al mundo. Desde un principio, cuando creó los cielos, la tierra, desde antes de la creación del mundo, cuando lo pensó en Juan 1.1, Él se estaba dando a conocer al mundo. Y Él pensó en mostrarse a sí mismo a través de todas las cosas. Lo vemos a través de lo que olemos, de lo que respiramos, a través de lo que escuchamos, lo vemos a diario, porque sencillamente Él es todo y lo hemos venido hablando muchísimo con ustedes, ¿sí? Y esto me hace pensar que en este momento ya estamos en la vida eterna, porque si yo lo estoy conociendo a Él, realmente hablo de conocer, es entender, ¿no? No es solamente verlo, porque las personas, Romanos, de por sí Romanos 1 y 2, habla de que las personas que son del mundo, las personas que lo han negado, que lo han ignorado, son personas que lo ven, pero deciden cerrar sus ojos y sus oídos a la verdad, porque pues Dios está en todo, no tienen excusa. Eso dice Romanos 1.20, que nadie tiene excusa de decir que Dios no existe porque lo vemos a través de la creación del mundo. Pero cuando habla de conocerlo es real, literalmente entenderlo, es ser una con Él, es ser una con Él. Te conozco cuáles son tus anhelos, conozco gran parte de lo que piensas y obviamente lo que Él desea revelarnos, porque hay cosas que Él no nos ha revelado todavía, pero reconozco su voz, reconozco quién eres a través de lo que huelo, te puedo leer, te puedo respirar, te puedo escuchar en el aire, te puedo sentir porque sencillamente eres palpable, porque te reconozco, sé quién eres, y esto me hace pensar en la vida que no es una vida dualizada, una vida que no es separada, dividida, porque cuando pensamos que nuestra vida está dividida entre lo sagrado y secular, bueno, ustedes ya han escuchado mucho esto en Reddy, y es pensar que conozco a Dios dentro de las cuatro paredes de la iglesia, pero fuera de eso Dios no está. Y eso es como literalmente yo decirle a Dios, Dios, tú solamente estás acá, en el resto tú no eres Dios. Pero es que hablando de Dios, Dios significa el ser supremo. ¿Cómo voy a sacar a Dios de todas las cosas que Él ha creado? Él está aún en los lugares que ni siquiera nos imaginamos, ¿sí? Ahora que el hombre lo ha desechado y el hombre ha tergiversado su verdad y que el hombre hace cosas en pecado y en su propia concupiscencia, no significa que Dios no esté, ¿sí? Dios sigue trabajando, a través de la historia lo hemos visto, Dios es arte, Dios es educación, Dios es economía, Dios es familia, Dios es hombre, mujer, Dios es todo lo que vemos, por ende no lo puedo separar de las cosas que hago. Cuando entiendo esta verdad de la vida eterna, yo vivo una vida donde disfruto todo lo que hago, porque sencillamente lo veo cuando lavo la loza, lo veo cuando tiendo una cama, lo veo cuando salgo al parque. Hay cosas que de pronto me muestran un poco más a Jesús porque son más hermosas a la vista, pero cuando yo entiendo esta verdad lo veo aún en los detalles, ¿sí? Puedo verlo cuando una persona se pone brava conmigo y puedo decir, bueno Dios, tú sigues trabajando, no me voy a alterar, no me voy a enojar, no voy a perder el temperamento, no voy a perder el control de mí mismo, sino que
voy a tener paz porque sé que tú sigues aquí, a pesar de que esta persona no te quiere aceptar, a pesar de que esta persona te negó, a pesar de que mi esposo me dijo, me hizo, a pesar de que mis hijos se están apartando, yo sigo confiando de que tú sigues trabajando. Y esto me lleva realmente a decirles, chicos, que Dios está en todo. No solamente está presente, no solamente lo podemos ver a través de los colores de la naturaleza, sino que también está trabajando, no está quieto, está trabajando. ¿Por qué inicié con Juan 17? Porque Él está en medio de todo y el fin de todas las cosas es conocerlo a Él. Esta es la vida eterna, de esto se trata la vida. Las personas en el mundo intentan buscar el propósito de la vida, intentan buscar qué sentido tiene la vida y de por sí todas las personas, tú pregúntale a cualquier persona y la persona va para un fin. Tal vez su fin es el título, su fin es tener hijos, tal vez incluso su fin es viajar, tener una pensión y estar cómodo, pero tienen un fin en la vida y ese es su propósito y su fin en todo. Nuestro propósito es este, conocerlo a Él es nuestro propósito más grande, por eso nuestro fin es verlo cara a cara algún día, porque ahorita lo conocemos por medio de las cosas, de lo que vemos, de lo que leemos en su palabra a diario, esa es la primera fuente de conocimiento de Dios, pero estamos esperando realmente verlo y disfrutarlo por la eternidad sin nada de mal, sin nada de tentaciones, sin Satanás, ¿sí? Estamos esperando disfrutarlo en toda su plenitud y eso es lo que estamos esperando cuando Él venga. Así que familia, con esto inicio nuestra idea de hoy y quiero tocar ese conocimiento de Cristo acerca de diferentes verdades, de diferentes ideas, que son las que ustedes hicieron de tarea. Próximamente les estará apareciendo la nota en estos días en su plataforma de Classroom y van a poder pues evidenciar lo que yo califiqué. Pero quise tomar esas mismas ideas y mostrarles ese conocimiento que está en Dios. Realmente cuál es la idea correcta acerca de Dios en cada una de esas ideas, ¿sí? Porque si Dios está en todo, pero si yo no lo veo porque me he dejado enceguecer, ¿sí? Como dice la palabra, que nuestro corazón entra en una oscuridad, ¿sí? Y una ignorancia, entonces no podemos verlo, ¿sí? Pero como se trata de conocerlo a Él, debemos conocerlo en todas las cosas. Y quiero mostrarles la idea correcta de varias ideas que ustedes colocaron allí. Realmente estuve muy contenta porque revisando gran parte de los trabajos me di cuenta que la mayoría ha podido entender en poco tiempo y eso me alegra mi corazón porque no es como yo hice el trabajo bien, sino es Dios, gracias porque en tu divina providencia ellos están conociendo. ¿Y cómo les voy a explicar la idea? Lo vamos a hacer por medio de una tabla de centro de verdad. ¿Sí? No me estoy saliendo de los 7 principios, ¿no? Ya voy a ello. Recordemos que para tener estas ideas claras hay que empezar con la idea de Dios, ¿no? Entonces, pues voy a empezar por la idea correcta de Dios en cada cosa. Entonces, ¿por qué? Porque como yo voy a tener una individualidad correcta, voy a actuar como individuo si no conozco al Dios en el que realmente digo creer. Entonces no tengo una idea correcta de Dios en cuanto a lo que es ser mujer, ser hombre, familia, iglesia, gobierno, educación y psicología, por ejemplo, pedagogía infantil y demás. Entonces, no voy a, por ende, si no lo conozco bien, vuelvo a repetir, esto ya lo he dicho varias veces, pues tampoco me voy a autogobernar, no voy a obedecer en amor a través del Espíritu Santo, porque sencillamente no tengo la idea correcta de Dios, por ende no voy a generar hábitos y por consecuencia no voy a tener una conciencia formada, es decir, una idea de lo que es correcto establecido en mi conciencia y sobre lo cual voy a empezar a juzgar en el actuar, ¿no? Recordemos que la conciencia es esa propiedad más sagrada donde sea donde esté, voy a actuar aunque nadie me vea y yo mismo en mi conciencia va a juzgar, literalmente va a decir como no, esto no es, porque ya tengo la idea de Dios correcta, porque me he autogobernado, porque he generado hábitos y por ende sé cómo actuar en muchas situaciones, ¿listo? Y nadie me puede dañar mi conciencia.
¿Listo? Entonces para ello vamos a ir a la idea correcta de Dios. Aquí creo que tengo que aclarar en diferentes cosas que son importantes tener claras, y para ello utilizo una tabla que se llama la tabla del centro de verdad. ¿Cuál es la tabla del centro de verdad? A través de la historia, y lo vamos a ver un poco más en la historia que estamos viendo en metodología, pero a través de la historia siempre han habido dos extremos y un centro de verdad. Esos dos extremos siempre han peleado entre sí, que es el socialismo y el individualismo. Siempre, cuando yo no conozco a Cristo, siempre me voy a ir a extremos, siempre. O sea, el hombre tiende a los extremos sin Dios, porque sencillamente su corazón tiende a ser engañoso, porque se desvía y se va hacia las pasiones, por ende le cuesta mantener una cordura por sí mismo. Por eso necesitamos de Dios, ¿no? Entonces se va a los extremos. Y hay dos extremos que siempre, en toda idea, van a estar. Siempre. O sea, lejos de Dios siempre van a existir, ¿no? Y eso es el socialismo y el individualismo. El socialismo está catalogado por lo que nosotros conocemos como tiranía. Y el individualismo, no individualidad, sino individualismo, por la anarquía. Entonces voy a explicar un poquito más de esto a medida que vamos viendo las ideas. Y el centro de verdad, pues es lo que Dios piensa acerca de. ¿Listo? Entonces, empiezo con la idea de Dios, lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Entonces, ustedes hicieron una comparación entre lo que piensa el mundo y lo que piensa Dios. Aquí quiero hacérselas un poco más amplia a través de estos dos extremos y un centro de verdad. En el socialismo pasa algo, y es que en el socialismo hay una persona o unos pocos, digamos que determinando cómo funcionan las cosas y el orden de las cosas para todos. Entonces una persona decide por todos, o un grupo pequeño decide por todos y dice cómo se establece todo, cómo se hace todo, cómo es el hombre siendo tirano, es lo que vemos. ¿Listo? Y el individualismo entonces se va al extremo, donde entonces el hombre es quien hace, cada individuo hace lo que quiere, libertinaje, viven una vida libertina y se olvidan del gobierno. Entonces ya nada de gobierno, vive una vida libre, entre comillas, que es lo que de hecho hoy en día está muy marcado el individualismo, pero también se ve muchísimo socialismo. Cuando hablamos de socialismo, yo sé que ustedes piensan en naciones socialistas como Cuba, Venezuela, etcétera, pero el socialismo se ve en todas las cosas aún pequeñas y el individualismo se ve en las cosas más pequeñas también, y lo vamos a ver. ¿Cómo funciona con la idea de Dios? Entonces en el socialismo se ve mucho la idea de Dios por la salvación por obras. La salvación por obras, ¿por qué? Porque entonces es una cuestión donde el hombre es un solo hombre es Dios. Entonces, por ejemplo, en la antigua Roma él era el emperador, y entonces se hacía lo que este emperador dijera. Entonces, tú te salvabas. Cuando hablamos de salvar, para muchos es como me salvo mi propia vida de la muerte física, ¿no? De esta muerte por obras. Entonces, las obras es dependiendo del tirano, ¿sí? Entonces yo obedezco, mi Dios es una persona, solamente un emperador, un rey, un gobernante, ¿sí? Y esa persona determina a lo largo de la historia cómo deben funcionar las cosas, ¿listo? Interviene en la historia a su antojo, sin tener presente al individuo. Entonces vemos reyes a través de la historia y personas incluso que se han ido a extremos donde literalmente hacen cosas que fuera de lo común, como hablamos de un personaje como lo fue Hitler. Vemos como este hombre literalmente se fue a un extremo y puso por encima su ideología, su manera de pensar, por encima de la de los demás. Entonces él era el Dios, ¿cierto? Él tal vez no lo pronunció como tal, pero con el hecho de Dios es el supremo, ¿no? El que dice cómo se hacen las cosas. Entonces pone por encima de los demás su interés. Las personas empiezan a obedecer es por temor. Entonces vemos como la nación adoptó la manera de pensar de este hombre, pero lo obedecían era por miedo incluso a morir, más allá que porque creyeran en lo que él creía. O sea, aunque este hombre tenía un poder de convencimiento, porque esa es la estrategia de Satanás, confundir y convencer a las personas de su mentira, pero las personas no le obedecían por amor, le obedecían era por temor.
se pagan indulgencias. Entonces vemos por ejemplo en la Edad Media cuando el Dios, se suponía que Dios era el centro de todas las cosas, eso dicen, pero eso es mentira, porque cuando Dios es el centro de las cosas, los individuos nos autogobernamos, el gobierno no nos hace las cosas, ¿no? En este caso, pues, ¿qué pasaba? Que decían que Dios era el centro, pero entonces se volvió Dios un tirano. ¿Y representado por quién? Por el clero. Entonces yo pago para el perdón de mis pecados, ¿no? Entonces, ¿qué fue contra lo que fue Lutero y lo que generó cierta libertad a través de la historia? Entonces vemos como Dios es un tirano. Aquí yo lo estoy hablando representado por un clero. Dios es un tirano y yo tengo que pagar para ser salvo, ¿no? Por obras. Vuelvo a hablar del tema de las obras. Y bueno, y esto como lo vemos también a diario. Entonces tal vez usted dirá, bueno, no, ahorita nosotros no tenemos un Dios socialista porque pues no tenemos un país socialista, pero yo no solamente estoy hablando de gobierno civil, porque en ese entonces se creía que el Dios era el gobernante, pero en este caso cada persona cree en su propio Dios, según eso, que también iríamos acá al tema del individualismo, pero muchas personas o grupos de personas han catalogado a un Dios tirano y literalmente imponen reglas y las personas, aún la Iglesia Católica todavía lo hace, entonces aún tiene muy marcado el tema de las indulgencias, de los sacrificios, de rezar ciertas cosas para tener perdón. Entonces yo tengo que hacer sí, porque pues él es Dios y entonces de pronto nos castiga, no hagas eso, entonces vivimos es con temor y no por amor, ¿listo? Es un Dios lejano, es un Dios tirano, no tiene nada que ver con mi individualidad, no, es un Dios que no piensa en mí, no es íntimo, no es papá, como nosotros lo hemos conocido, no es esposo, es un Dios muy lejano, ¿listo? Esto lo vemos no solamente a través de la historia, sino hoy en día en nuestras vidas, ¿listo? En la anarquía, entonces nos vamos al otro extremo donde Dios, ustedes ya lo pueden leer ahí con detenimiento lo que coloqué, pero entonces nos vamos al propio Dios. Entonces una nación donde, por ejemplo, en Roma veíamos que cada uno tenía su propio Dios y lo usaba a su manera. Entonces yo creo en el Dios que más me complazca los placeres, el Dios que más me satisfaga las necesidades básicas o lo que yo creo, ¿listo? Entonces me voy a esos extremos y entonces ya pues la diosa Diana como que ya no satisface, entonces me voy al dios Baco, bueno, y a otros dioses que sí de pronto me complacen. Entonces idealizamos dioses, pero son dioses que son humanizados, son humanos, porque finalmente representan nuestros placeres y deseos, ¿no? Entonces hoy en día tal vez no decimos, lo hablábamos la vez pasada, no decimos que creemos en estos dioses específicamente, pero se ven muy marcados porque cada quien hace lo que quiere, ¿no? Cada quien cree en el Dios que quiere, cada quien, si su Dios es el dinero, pues váyase detrás del dinero y usted es libre para hacerlo, y es verdad, somos libres, pero recordemos que Dios sigue siendo Dios, que ahí vamos al centro de verdad, y es que aunque yo sigo siendo libre, hay consecuencias igual para todos, o sea, nadie se escapará del juicio final, porque todos de alguna u otra manera conocen a Dios en algo, ¿sí? Entonces esto es muy importante aclararlo. Entonces el hombre hace de sí mismo un Dios, el Dios es relativo, cada quien hace lo que quiere, o nos vamos también a extremos donde el mismo cristiano o la misma persona que se hace llamar a sí mismo cristiano coloca a Dios bajo sus deseos. Entonces es como Dios, como froto la lamparita y Dios cumple mis deseos en el momento en que yo quiera. Yo oro por milagros y la gente ora solo por milagros, entonces se centraron a Dios como si fuera ese Buda que uno le soba la panza y le va a dar pues dinero y va a dar riquezas, pero no vemos que es el Dios que es por encima mío, es la voluntad, y este es el Dios del centro de verdad, el Dios en el cual nosotros creemos que es el creador de todas las cosas, es el Padre que ama a sus hijos. Entonces aunque es creador, no solo es creador sino también cría, si lo veíamos la vez pasada también con el Padre. Entonces no solamente te formó y te dejó allí a ver haz lo que quieras, no, sino también te cría, te cuida, y todo lo que él hace providencialmente a través de la historia lo hace pensando en el individuo. Entonces no solamente piensa en su voluntad, porque vemos que el socialismo se va al extremo de la voluntad del tirano, del Dios en el cual se cree, entonces solamente es un Dios que solo piensa en sí mismo, en su voluntad,
Acá Dios piensa en su voluntad, pero también tiene en cuenta al individuo. Entonces aquí vemos el extremo de solo voluntad, ¿sí? Solo lo que él quiere, el Dios quiere, y aquí donde solo el individuo lo que quiere. Pero Dios aquí tiene las dos en un equilibrio que es Cristo, ¿no? Entonces me ama, pero hay una voluntad que también que tengo que obedecer por amor también al Padre, y Él lo hace también por amor a mí. O sea, es una voluntad que no va a ir en contra de mi bienestar. Él busca que yo esté bien, y el mejor bienestar que Él pudo haber buscado para nosotros es esa vida eterna. Entonces nos toca morir a muchas cosas de este mundo, probablemente va a doler, pero es el bienestar que el Padre quiere para mí, porque su voluntad, y su voluntad es perfecta, agradable, ¿listo? Buena, agradable y perfecta, ¿no? Listo. Paso a... bueno, y aquí hay más características, pero bueno, no alcanzo a profundizar un poco más. En el ser humano, ¿qué idea tenemos del ser humano? En la idea socialista del ser humano es una idea donde el ser humano es un animal, ¿cierto? Entonces aquí voy a ejemplificar, lo vamos a hablar a través de la historia en metodología, pero hago el ejemplo con Esparta. Esparta, ciudad de Grecia, era ciudad de Grecia, y Atenas, el individualismo, que todavía es ciudad de Grecia, ¿sí? Entonces, en Esparta, ¿qué pasaba? En Esparta pasaba algo, y de por sí esto fue lo que pasó después de que Israel no quiso un rey. Entonces Grecia tomó mucho poder. Por eso es que nos enseñan muchísimo las ideas de Grecia y las ideas de Roma hoy en día, porque pues ellos se fueron a extremos muy marcados. Entonces Esparta era una nación literalmente socialista, donde había un tirano, y todas las personas de esta nación trabajaban para el tirano. Entonces aquí pues está igual marcada la idea de Dios. Pero ¿qué representa el ser humano si trabaja para el tirano? El ser humano simplemente es una masa animal, es un animal, es algo que fue creado al azar, ¿sí? Y que trabaja para el Estado. ¿Sí? Es un animal que trabaja para otros, no solo para el Estado. En este caso pues hablé del Estado por hablar de Esparta, pero entonces yo soy un animal que trabaja para las grandes masas, ¿cierto? O sea, yo voy a donde me lleve la corriente. Yo voy, entonces ahorita está de moda tener novio a cierta edad, si ahorita está de moda pues el tener una carrera, ahorita está de moda industrializar todo, entonces pues vamos para donde me lleve la corriente, porque pues yo soy un animal, ¿no? Entonces yo simplemente fui creado para las masas, ¿sí? Fui creado para la masa. Entonces lo que la masa quiera yo voy a hacer, y no tengo individualidad. Pierdo totalmente la individualidad porque todos son iguales. Entonces ahí vemos mucho el tema de todos por igual, nadie trabaja, nadie puede trabajar por un poco más, nadie se puede esforzar un poco más, o si te esforzas un poco más, no importa, igual ganas lo que gana todo el mundo, ¿no? Entonces vemos muy marcado el tema. Entonces un animal, ¿qué pasaba en Esparta? Que el animal era formado, entonces cuando los papás tenían hijos, solamente veían al niño como un animal que iba a sobrevivir si tenía fuerza. Entonces, ¿cuál es la ley animal? El fuerte sobrevive, ¿no? Entonces, si sobrevive el más fuerte, lo tengo que formar fuerte, ¿no? Como padre. Entonces, ellos más o menos como hasta los 12, 13 años formaban a sus hijos como personas fuertes físicamente, no les daban prioridad al conocimiento, para ellos no era importante que supieran ciencias ni nada de esto, porque pues si mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, entonces si ellos ignoraban la verdad, si no tenían conocimiento de ninguna ciencia, pues iban a estar más adiestrados para trabajar para el Estado, y a los 12, 13 años se lo entregaban al Estado para que fuera parte del ejército. Entonces, como el animal crece, literalmente nace, crece, se reproduce y vive su vida para defenderse a sí mismo, para protección, ¿sí? O sea, es como su vida es esa, protegerse, es una vida de sobrevivencia, pero pues ese es el estado animal, ¿no? En nuestro estado no es así, nosotros somos seres humanos y es muy diferente. Pero aquí vemos como todos son iguales y trabajan para el Estado, para defensa. Entonces ellos pasaban su vida literalmente de guerra en guerra defendiendo su nación. Entonces invertían en sus hijos solamente para la sobrevivencia del Estado.
para mantener el estado. Y el otro extremo es donde yo soy un animal inteligente. Esto pasaba en Atenas. En Atenas estoy hablando de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, personajes que creían literalmente que el conocimiento es el poder, ¿no? Y donde se habla mucho de que el individuo ya no hace parte del Estado, o sea, ya no tiene por qué depender del Estado, sino que es una persona que puede pensar por sí mismo. Esto es una idea que puede uno llegar a creer que es correcta, ¿no? Pero entonces nos vamos al extremo donde el individuo es el centro. Entonces es el humanismo. Obviamente los dos no dejan de ser humanistas, ¿no? Pero aquí es como el individualismo donde el ser humano es un animal inteligente. Entonces eso era lo que decía Aristóteles. Entonces es un animal pensante. Entonces trabaja por instinto y como es un animal, pues tiene instinto. Entonces pues déjelo hacer lo que quiera porque como trabaja por instinto, tú no le puedes negar a un perro comer a la hora que quiera comer. ¿Sí? Entonces si el hombre es exactamente igual como el mono, el animal, el perro, entonces pues no le niegues cuando él quiera tener relaciones sexuales, ¿sí? No le niegues cuando él quiera comer de más, cuando él quiera gastar mucho dinero, no le niegues. De por sí detrás de esta marca, detrás de esta máscara se escudó Darwin. Darwin era homosexual y él decía como efectivamente yo no puedo controlar esto, a mí me gustan los hombres, entonces pues yo soy un animal, trabajo como instinto, entonces pues yo justifico. La moral no tiene nada que ver en esto. Pero pues soy un animal superior, soy inteligente. A diferencia de los animales yo pienso. Pero pues soy un cerebro que llena información, pero no razona nada, que también lo habíamos hablado. Entonces me lleno de información como una memoria, pero pues no pasa nada de allí. Entonces soy un animal más inteligente. Entonces nací para tener mucho conocimiento, porque pues tengo que ser superior a los demás animales y para satisfacer mis necesidades. Entonces Aristóteles decía que la medida de la felicidad es el placer de su propia concupiscencia. Bueno, no decía estas palabras, pero esto lo escribí yo, pero decía que la felicidad se conseguía a través del placer individual y material. También hablaba de que la felicidad se encontraba no solamente en los bienes materiales y en los placeres carnales, sino también en el conocimiento. Entonces, entre más un hombre tuviera conocimiento, más feliz iba a ser, y entre más bienestares materiales, más feliz. Entonces, que uno no podía cohibirle al hombre la búsqueda de esos placeres, ¿sí? Y en parte tiene razón, en el sentido de, ¿por qué hablo de que en parte tiene razón? Porque Dios quiere que nosotros tengamos ciertos placeres como necesidades humanas y que en parte nos hacen felices. De por sí la palabra felicidad se habla de un placer temporal. Entonces cuando yo como soy feliz. Soy feliz porque tenía hambre y al satisfacer mi necesidad pues soy feliz. Dormí, eso me hace feliz. Me pone muy triste el no poder dormir cuando necesito dormir. Pero hay un límite, ¿sí? Recordemos que nosotros como seres humanos necesitamos de una restricción moral para poder sobrevivir, ¿no? O sea, si ya hay un exceso, un extremo, el hombre sencillamente entra en una esclavitud, no puede controlar, depende de ciertos placeres, ya no se controla a sí mismo y no puede tener una vida normal, ¿cierto? Entonces nunca es feliz con nada, nunca está satisfecho con nada. Entonces sí, yo soy feliz cuando como, pero si no como no me voy a morir, ¿sí? Dios sigue siendo el centro de mi vida y ahí vamos al centro de verdad y es donde Él es el que me da el placer de todas las cosas. Dios me crea, yo fui diseñado para darle la gloria a Él, para hacer su voluntad, para buscar el placer del Padre. O sea, Él busca mi placer, claro, Él busca como Padre mi placer, pero el placer que Él considera que es placer, ¿no? O sea, el placer que para Él es en orden, es sano, es prudente, no un placer que se va a extremos. Y para eso nos presenta su voluntad, ¿sí? Entonces, Él nos da una porción de tierra, recordamos, Él nos dice, lábrenlo y háganlo para mi gloria, ¿sí? Tengan lo necesario y conózcanme, deleítense en lo que yo soy. Mira la diferencia de ser hijos a la diferencia de ser un animal más fuerte o un animal muy inteligente, ¿cierto? Los dos extremos son esclavitud, el centro es libertad. ¿Listo?
Entonces soy un hijo que busca agradar a su padre, obedece en amor, también para su bienestar, pero también por amor al padre principalmente, esa es la razón. Aunque no entendamos como hijos, como cuando somos chiquiticos, que no entendemos por qué nuestro padre nos prohíbe ciertas cosas, así mismo funciona con el Padre, Dios, porque Él lo hace, aunque a veces no lo entendamos, pero lo hace por nuestro bienestar, y es un bienestar en amor. O sea, Él no busca como el tirano aquí, como establecer sus reglas y punto y se hace, no, sino él tiene un equilibrio entre las dos. Busca que tengamos un placer necesario, una felicidad, sí lo busca, pero no fuera de su voluntad. Y lo hace por amor, es lo que realmente necesitamos. ¿Listo? Listo. Hasta aquí. Quiero que se vayan haciendo preguntas y quiero que vayan como pensando en hoy en día cómo se ve esto reflejado en su vida. O sea, probablemente usted de pronto llegó a pensar que Dios quería satisfacer todas sus necesidades, llegó de pronto a pensar que era normal que Dios le quisiera dar demasiado dinero, y puede que Dios lo permita, pero si eso lo va a llevar a un placer desordenado, pues Dios no creo que sea su voluntad. O aquí pensar que Dios tal vez quería tomarlo y que solamente cumpliera su voluntad, perdiendo toda individualidad. Usted no es nadie, usted sencillamente es una máquina que hace obras y que trabaja y que sobrevive como un animal, simplemente sobrevive pero no vive, ¿sí? Pero Dios nos recuerda que cada individuo tiene algo increíble y es Dios que piensa. Somos hijos, pero yo la vez pasada yo le preguntaba, bueno, las pasadas hace bastante tiempo, y era, bueno, padre, yo soy tu hija, pero ¿qué piensas de tu hija? ¿Tú qué piensas de mí? Y pues él me dijo ciertas cosas que me parecieron impactantes y es que no quiero que confunda su comportamiento con quien Dios cree que usted es. Obviamente la fe sin obras es literalmente muerta. O sea, no puede ser que usted crea en Dios y no lo ejemplifique a Él, a Cristo. Pero Dios quiere que usted sepa que es un proceso y que Él lo ama por el simplemente hecho de ser su hijo, de ser su creación. Lo ama. Entonces no depende él de sus obras. Si usted es impuntual, entonces Dios ya no lo ama. Si usted hace algo indebido, entonces Dios ya dejó de amarlo. No, su fidelidad es para siempre. Que el Padre nos corrige es diferente. Entonces pregúntele a Dios qué piensa de usted. ¿Listo? La mujer. En el extremo socialista, la mujer es un objeto sexual. En Esparta se veía que la mujer era la máquina para hacer hijos, entonces la mujer solo servía para tener hijos y ya, porque pues necesitamos solamente más personas y más que todo eran hombres. Cuando las mujeres nacían, cuando nacía una mujer, a muy rara vez la dejaban vivir, y cuando la dejaban vivir era para que fuera otra máquina sexual, para tener más hijos. Más adelante la educaban, era para eso, para tener hijos y que siguieran reproduciéndose para mantener y conservar pues la vida humana para el Estado, ¿no? Entonces es una máquina de tener hijos y aún muchas personas hoy piensan eso. No tiene valor alguno, por lo cual no puede aportar en el hogar ni en la nación desde su individualidad. Entonces la mujer no tiene voz ni voto. Pero acá tener que tener cuidado, porque cuando nos vamos a defender la voz y voto de la mujer nos vamos al extremo feminista, que hay que tener mucho cuidado, sino voz y voto es cuando la mujer tiene toda la autoridad también para aportar, a ayudar, porque es ayuda idónea, ¿no? Y el individualismo entonces es la mujer empoderada, puede ser lo que ella desee ser, su fin último es el placer y la realización de sí misma. Entonces he escuchado mucho que es como, pero yo por ser mujer, ¿por qué no puedo? ¿Sí? ¿Por qué no puedo tener un estudio? ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué no puedo tener maestría, doctorado? ¿Por qué tengo que estar en la casa? Pero entonces como que me doy cuenta que los extremos nacen por oposición al otro, ¿sí me voy a entender? Entonces como que un día nació este extremo y al otro día como que se le fue encima al otro. Siempre es como una pelea constante entre los dos extremos, ¿sí? Y no llegamos a la verdad. Y la mujer quiere eso, entonces como se va al extremo,
de ser esa mujer empoderada, ser esa mujer que quiere realización personal, entonces también toma roles que no le corresponden. Entonces incluso a veces se cree hombre, estamos hablando de las mujeres lesbianas y que no son lesbianas, perdón, sino tienen un comportamiento de lesbianas porque siguen siendo creación de Dios, y entonces se van a tomar roles que no les corresponden, y eso genera una consecuencia no solo en la familia, sino en la nación. Recordemos que la nación es reflejo de un individuo que vive, que se autogobierna, que tiene un carácter y una conciencia cristiana, y por ende una familia que también lo es, y por ende una nación que es libre, ¿no? Entonces se refleja en todo. Entonces nos vamos a extremos. Entonces el individuo ya solo piensa en sí mismo y no piensa en nada más. ¿Listo? ¿Y cuál es la idea correcta? La mujer es una hija de Dios, diseñada para ser ayuda idónea en su hogar, iglesia y nación. Esto es muy importante, y es porque hablo de estos tres. Estos son tres constituyentes que también voy a hablar ahorita cuando hablemos de gobierno, y son tres instituciones base para una nación libre. Pues creo que lo revisábamos en Monumental, en el monumento que apareció al final, porque veíamos que empezaba en el individuo, ¿cierto? O sea, el individuo se autogobierna, eso pasa al hogar, ¿sí? Eso pasa al hogar, ¿no? Y de ahí pasa a la iglesia, y de ahí pues toda la nación, ¿sí? Entonces, primero el individuo, o sea, aquí estoy hablando de la mujer que cree y sabe que es hija de Dios, diseñada para ser ayuda idónea, ¿sí? Y por ende eso se va a replicar en su hogar, porque va a ser ayuda idónea en su hogar, pero también va a ser ayuda idónea en la iglesia, ¿cierto? Estoy hablando del cuerpo de Cristo, aquí no estoy hablando de las cuatro paredes, sino del cuerpo de Cristo, y asimismo se va a reflejar en la nación. Entonces, hacer ayuda idónea siempre como que nos habían enseñado que únicamente es casarnos y ser ayuda para mi esposo, principalmente es eso, ¿no? Es eso, pero siendo yo no casada en ese momento, yo debo saber que ya soy ayuda idónea para los hombres, para el lugar donde yo estoy, ¿sí? Los hombres que estén. Entonces yo tengo a mi papá, yo soy ayuda también para él, en el sentido de, obviamente no voy a ser igual que mi mamá, pero yo soy ayuda en oración, en obediencia. Cuando yo honro a mi padre como hija mujer, le estoy ayudando a ser padre, estoy facilitando su labor. En la iglesia, cuando las mujeres, dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes, eso está en Tito 2, y que las jóvenes se comporten de cierta manera, estamos ayudando a los ancianos hombres, a los varones también jóvenes, a que cumplan su labor con mayor autoridad. Entonces no sé si lo hablábamos en alguna clase, pero cuando la mujer toma el lugar del hombre dentro de la iglesia también, suele pasar que entonces las mujeres creen tener toda la autoridad para enseñar de una manera incorrecta incluso la palabra. Entonces vemos que las iglesias, la mujer es la que hace, las iglesias están repletas de mujeres, pero no vemos varones que estén tomando ese lugar que hablábamos, que es ser esa cabeza, esa guía espiritual. Pues ¿cómo van a guiar espiritualmente si la mujer está tomando su papel? Entonces la mujer es ayuda en todo, tiene la dignidad de mujer que Dios le ha otorgado, o sea, no es algo despreciable, no es como me toca ser así porque Dios dijo que yo tenía que ser ayuda idónea, no, se vuelve una cosa. Y mira cómo es tan sutil Satanás cuando nos mete la idea de que ser ayuda idónea es una carga y que es difícil, cuando no lo es así. O sea, es algo digno, es algo un privilegio, es algo hermoso, y dice que su rol es clave para la libertad de las naciones. O sea, si la mujer no cumple su rol, va a ser muy difícil que la nación sea verdaderamente libre. Desde el individuo, desde la familia, la iglesia y la nación, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí les doy el ejemplo de María. María no solo representó el vientre que contenía a Jesús, sí, María tampoco se fue al extremo individualista donde como, ay, pobrecita yo, porque a mí, no sé qué, ahora yo quería hacer más cosas en la vida y pues quedé embarazada. No, o sea, eso lo armamos una tragedia y generamos heridas por algo así tan básico, que finalmente es un privilegio tener un hijo en el vientre, ¿no? Y aquí María
no solo representó ese vientre, sino representó esa ayuda en su ministerio, en el ministerio de Jesús. O sea, en cada etapa de su vida, María representó un rol muy importante, así como también José, ¿no? O sea, siendo Jesús, uno diría, pues no, pues Jesús ya está, o sea, ya para qué papá y mamá, no, o sea, él se hizo hombre, literalmente hombre. Entonces necesitaba de tener una mamá que fuera realmente esa ayuda, esa maestra, esa que mantuviera la unidad, el calor en el hogar. Entonces recordamos esto, muy importante, listo. El hombre en el socialismo es un animal más fuerte. A eso se le llama macho. Creo que hemos escuchado bastante el término macho. Y entonces, como sea macho, entonces los abuelos le dicen a los hijos, y los papás le dicen a los hijos, sean macho, consígase tantas hembras, perdón la expresión, nos vamos hacia macho, entonces pelee como macho, pelee como hombre. Y la ley del animal es el animal más fuerte. Entonces recordamos que al hombre Dios le ha otorgado y le ha dado el poder ser fuerte físicamente, pero recordamos que el hombre es fuerte físicamente para protección de los suyos, ¿verdad? No solamente de su familia, sino también de la nación, de la iglesia, es protección, pero no puede utilizar esa fuerza para dañar. Y esto es lo que pasa en el socialismo. Entonces el hombre es fuerte, gana lo que dice la masa. Entonces la masa dice que el hombre tiene que ser fuerte, entonces el hombre tiene que ser fuerte. Y se pierde lo de amar a la mujer, se pierde lo de ser tierno, sensible, también el de ser hijo. Finalmente uno de hijo no deja de tener esa parte sensible y el hombre lo pierde. Entonces la máxima autoridad por encima de todo y esa autoridad la ha ganado por su fuerza. Entonces gobierna aquel que se ha ganado ese lugar por su fuerza, ¿cierto? Entonces ya vemos lugares de autoridad donde el hombre pues ya lo ha ganado es por por puro machismo, si lo podemos decir así. Toma decisiones no por el bienestar de su hogar o su nación, sino para demostrar su fuerza. Entonces él no está pensando, ay, sí, hagámoslo por el bien de mi familia, por la nación, sino está diciendo, voy a demostrarle a esta nación que yo mando, voy a mostrarle a este hogar que es que aquí mando yo, que yo soy el macho, que yo soy el fuerte. Y entonces usan esa fuerza para lastimar con tal de demostrar que son machos. ¿Sí? Entonces no es macho, macho es el animal. Macho el animal, pero ustedes son hombres, ¿listo? Y en el individualismo nos vamos al extremo donde puede ser lo que sea y como la mujer tomó esa autoridad también de hombre, porque en el individualismo pasa eso, entonces pues el hombre pierde autoridad. Entonces, gran culpa de nosotras mujeres por tomar el lugar de los hombres, claro que sí. Y pues los hombres también por dejar a un lado también esa responsabilidad. Entonces el hombre como que bueno, está bien, deja que la mujer lo haga, entonces se vuelve un hombre dependiente, se casan para tener mamás en la casa, se casan para que les sirvan en el sentido de que los mantengan, pero no toman esa responsabilidad entonces de trabajar, entonces son hombres que solamente buscan el placer para sí mismos, entonces viven una vida desordenada, tienen mucho dinero para placer, pero no son responsables, no son guías espirituales, no enseñan, ¿sí? No son sabios, o sea, vemos que muchas veces la mujer es la que se ha levantado también, porque la mujer tal vez es un poco más organizada, entonces el hombre dice, no, pues yo para qué tomo la autoridad, y entonces no le importa muchas veces, no ve como el beneficio en esto, y se va como a ese descanso, de decir, bueno, ya, no importa. Entonces no es estratega, si es estratégico es para ganar dinero, pero no es sabio, no piensa en la nación, entonces no le interesa para nada el ser una guía espiritual, una guía moral, no le afana la moral, vemos que la mayoría de corruptos son hombres, sí, o sea, son hombres por naturaleza, visto que la mujer tiende un poco más a ser más... no, hacia un poquito más hacia la moral, porque sencillamente está diseñada para ser cuidada, entonces ella busca protección en algo y el ser humano está diseñado para ser protegido moralmente, entonces la mujer como que siempre trata como igual de buscar un poco el bien, el bien, lo que es bueno, ¿no? Pero eso no significa que no sea, que sea una santa, mejor dicho, y ya no, o sea, no
no estoy defendiendo a la mujer, pero como el hombre es cabeza, está más expuesto a guiar hacia la inmoralidad. Entonces a lanzarse literalmente, lanzarse a la inmoralidad, a hacer las cosas incorrectamente y con ello, como es cabeza, a arrastrar a todos los que están detrás de él. Entonces miren la responsabilidad que los hombres tienen. O sea, si el hombre empieza a guiar por caminos incorrectos, se arrastra con sí mismo a sus hijos, a su familia y a toda una iglesia, incluso a una nación. Entonces cuando un hombre es autoridad dentro de un cuerpo de Cristo, por ejemplo, es muy delicado. Falsos profetas, dice la palabra, y pueden estar haciendo caer. Dice que el castigo es peor para quienes hacen caer a alguno de esos pequeños, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, pues ya, en conclusión, el centro de verdad es que el hombre es cabeza, diseñado para labrar la tierra y generar bienestar material para el individuo, el hogar y la nación. Entonces, el hombre está diseñado para literalmente proveer al hogar, y no solo provisión al hogar, sino también a la nación también, ¿sí? A la nación. La nación es reflejo de hombres que están verdaderamente trabajando y por consecuencia mujeres también que los ayudan, ¿no? Pero es el hombre principalmente el que es enviado a labrar la tierra. La mujer ayuda en la tierra que Dios le entregó al hombre. O sea, generalmente el propósito de la mujer va a estar alineado al propósito del hombre que Dios le otorgó a ese hombre. Entonces, muchas veces he escuchado, bueno, ¿y cuál es mi propósito como mujer? Bueno, inicialmente usted es ayuda, entonces tiene que preguntarse si se va a casar. En su momento Dios también le dirá, pero si se va a casar, pues depende gran parte del propósito del hombre en su momento. Entonces, debes saber con quién se va a casar y con ese pues vas a ver cuál es el propósito ya final, ¿no? Porque pues en este momento como solteras pues estamos haciendo cosas y Dios nos va guiando qué hacer ahorita, pero en gran parte depende del propósito del hombre. Entonces el hombre está llamado a eso, protege con su fuerza física, pero para el bienestar de su hogar. Entonces vemos cómo tiene de estas dos, poquito, pero centrado en Cristo. Y ama como se ama a sí mismo. Entonces el hombre no usa su fuerza para dañar, sino ama realmente, busca el bienestar de otros. Guía espiritual, entonces es esa guía espiritual en los diferentes constituyentes de una nación. Entonces, de gobierno, como así. El hombre como es cabeza está diseñado para gobernar en gran parte. Entonces, gobierno significa que establecer leyes, establece un orden en las cosas, obviamente estando sujeto primero a Cristo. Bueno, aquí no lo coloqué, pero es bajo la autoridad de Cristo, ¿no? En todo. Entonces, en el hogar es ese hombre que establece las reglas de su casa para bienestar de la casa, ¿no? Las leyes, recuerden, que nos protegen. La iglesia son los ancianos que garantizan que la ley de Dios, la palabra, lo que le es delegado a la iglesia se cumpla, son esos vigías, ¿sí? Y en el gobierno civil son esos hombres. No estoy diciendo que la mujer no lo pueda hacer, porque de hecho la palabra de Dios habla de Débora, que fue una jueza, pero de todas maneras Débora fue una mujer que ayudó también a Barak, un hombre que también era del gobierno. Entonces vemos como en general es el hombre quien toma este lugar, y en el gobierno civil pues las leyes que protegen la vida, la propiedad y la libertad. Entonces, si un hombre no tiene claro su lugar, va a ir tambaleando. Entonces por eso es que vemos tantos jóvenes aún cristianos que no saben qué hacer con su vida. ¿Sí? Vemos jóvenes que aún están como por allá a la deriva y bueno, a ver qué pase. Veo que publican un montón de cosas a través de Facebook y las redes, y yo digo, Dios, ¿será que todavía no están, o sea, no han escuchado realmente tú a qué les has enviado? Porque es que lo que ustedes hagan, varones, hoy, en lo que ustedes guíen a otros, en las decisiones que ustedes toman, arrastran, perdón la palabra, arrastran a toda una generación detrás de ustedes, ¿sí? Entonces son un gobierno muy, muy importante. Entonces pídanle a Dios que los forme de acuerdo a ese diseño desde ya. Familia, entonces varios me escribieron esto. Quiero aclararlo porque me parece muy importante, y es en el socialismo la familia es una unión, puse entre comillas porque no sé si la palabra es unión, pero bueno, lo voy a poner para que me entiendan. Entonces la unión de animales,
entonces para la reproducción y así la conservación de la especie humana, macho y hembra. Entonces veamos que simplemente se unían para tener otro animalito y conservar la raza humana para que ésta sostuviera el Estado, ¿cierto? En Esparta. Entonces mi hermanita me preguntaba de por sí ahorita y me decía como, entonces los animales no son familia, y yo no. Los animales no son familia, los animales se unen con un propósito, no sé cuál es exactamente la palabra, habría que revisar cuál es la palabra para ellos, pero no son familia. Familia, ya vamos a ver qué es, pero es un concepto totalmente diferente en lo que dice la palabra de Dios, ¿listo? Entonces aquí simplemente me uno, tengo relaciones, me uno con esta mujer solamente para conservar la especie humana, porque pues hay que tener hijos y ya, ¿listo? Y el otro extremo que ya sabemos que es como cualquier persona, puede ser que viva bajo un techo, es una familia. Entonces yo y mi perrito somos familia, pero no es así. Porque cuando eso pasa, yo le huyo a la responsabilidad de ser cabeza y de ser ayuda idónea, y de ser madre y de ser padre. Es como pues cualquier cosa puede ser familia, pues entonces no importa, mientras vivamos en el mismo techo y pues juguemos de pronto juegos de mesa los fines de semana o salgamos a pasear o comamos, pues ya, eso es suficiente, ¿sí? Pero no, Dios, yo sí sé algo y es que Dios en su providencia a veces permite que hayan otras personas dentro de la familia para enseñarnos cosas. Entonces, que a veces se adoptan otras personas, por ejemplo, un tío, o Dios lo permite, pero digamos que no es lo ideal. O sea, estoy hablando del diseño correcto, ¿no? ¿Cuál es el diseño correcto? Un hombre que es cabeza, unido a una sola carne, en una sola carne a una sola mujer, ¿no? Recordamos que es ayuda idónea, ¿sí? Que en un acto de amor se multiplican y crían hijos para la extensión del reino de Dios. Esta definición me encanta. Sí, el hombre sabe que necesita una ayuda idónea porque está trabajando, Dios vio que necesitaba una ayuda idónea, se la da, y en un acto de amor, recordamos que nos multiplicamos es para multiplicar el amor, pues ahí se está extendiendo el reino. Recordemos que el reino de Dios, el reino, cuando yo hablo de reino, es las personas, el pueblo, nación, que se sujetan a un rey, que obedecen a un rey. Entonces estoy hablando de hijos que van a seguir extendiendo el reino, que van a seguir obedeciendo al Padre y que van a seguir enseñando también a los hijos de sus hijos y así la verdad bíblica, ¿listo? Y con eso voy a la educación, y es el extremo socialista, donde es concebida como una transferencia de datos, es una transferencia de conocimiento solamente, donde el individuo solo la memoriza, pero no razona nada. Entonces es un esquema, ya está totalmente sistematizado. Entonces aquí hablamos de los currículos ya prefabricados, perdón. Entonces vemos como ya todo está esquematizado, los profesores simplemente van, releen, vuelven a investigar eso, pero pues se pierde la individualidad también del maestro. Entonces el maestro es como una máquina que solo transmite la información y todos tienen que saber exactamente lo mismo. Entonces, por lo general, la educación es reflejo. Entonces, recordábamos que una idea de gobierno genera una idea de educación, ¿cierto? Una idea de Dios genera una idea de hombre, esa idea de hombre genera una idea de gobierno y esa idea de gobierno una idea de educación. Es decir que la manera en como yo veo el gobierno, o sea, las reglas, el orden de las cosas, así mismo lo voy a transmitir a la siguiente generación. Entonces, si mi gobierno es socialista, pues eso voy a transmitir a la siguiente generación. Entonces, si yo tengo en mi mente un pensamiento así como lo tuvo Hitler, ¿sí? Estoy hablando, u otras naciones a través de la historia que fueron bastante tiranas y bastante socialistas, pues la estrategia de este hombre fue educar a los niños para que replicaran este mismo pensamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No voy a permitir entrar a un profesor que tenga libertad de enseñar, no, sino le voy a decir, aquí está lo que usted tiene que enseñar, enséñelo exactamente como es para replicar y asimismo mantener esta idea, esta ideología, ¿no? Entonces cada profesor, cada persona que se les para a usted enfrente a enseñar, tiene una manera de pensar prefabricada o, vamos al otro extremo, individualista. Entonces, ¿qué pasa en la individualista? Entonces la persona, el individuo es el más importante, el estudiante es el centro. Aquí ¿cuál es el centro? El conocimiento.
Entonces, lo más importante es el conocimiento, entonces, que todos tengan la misma y piensen exactamente igual, ¿no? Entonces, no importa el estudiante, démosle toda esa información. No sé si les pasó que en el colegio al final nos daban mucha información porque el profesor no alcanzaba y tenía que darlo, entonces si uno no razonaba nada, uno sufría en el parcial. Pero aquí el estudiante es importante. Pero entonces nos vamos al extremo donde el estudiante es importante aún sin conocimiento. Entonces se concibe como condicionamiento y estímulo al estudiante para que experimente, se encuentre a sí mismo y o se adapte a las circunstancias. Entonces es como no, dejémoslo que explore el mundo, que él mismo entienda cuál es la verdad, cuáles son las cosas y se adapte a lo que está pasando. Entonces como que se adapte a la moda, ¿no? A lo que está sucediendo hoy en día. Entonces vemos metodologías como la de Montessori, entre otras, donde nos enseñan que el individuo se tiene que adaptar al entorno, ¿no? Y el entorno hace del individuo pues la persona que debe ser. Entonces déjelo que explore, porque si usted le pone reglas, porque si usted le enseña otras cosas, lo va a cohibir. Ellos son el futuro de esta nación. Entonces vemos jóvenes que crecen así y literalmente ya no se les puede decir nada porque pues ellos creen que las saben todas, que ellos tienen la verdad y que pues está todo ya realizado. Entonces, los métodos dependen de un concepto sociofísico, psicológico de los sentimientos y necesidades del estudiante. Entonces es un concepto que todavía hay que revisar, pero entonces nos vamos al tema de psicología. Entonces, como no, el niño necesita afecto, el niño necesita estar en equipo, es socioafectivo. Entonces no, si tú haces homeschool no puede ser porque el niño se va a volver antisocial. ¿Cómo le vas a hacer eso? No lo regañes porque entonces lo vas a afectar psicológicamente. No le digas nada. Entonces nos vamos al extremo donde literalmente nos basamos en las necesidades y sentimientos del estudiante, lo que él necesita, pero realmente es una mentira. Realmente no necesita probablemente nada en este momento. ¿Listo? Y la verdad de esto es que la educación concibe a Cristo como el centro. Entonces aquí se va al extremo del conocimiento y aquí al extremo del estudiante, pero aquí Cristo es el centro. Y recordamos Juan 17:3, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de enseñar a mi hijo y a la generación en general? Es dar a conocer a Cristo. Estoy hablando de educación en general, no solamente con los niños, pero dar a conocer a Cristo en todo, que las ciencias, que todo lo que yo le enseño a mi hijo lo dé a conocer. El maestro está llamado a conocer los principios bíblicos que gobiernan la asignatura, entonces él debe conocer los principios que Dios estableció para la matemática, para la química, para las artes, etcétera, y darlo a conocer. Pero me encanta porque dice, y mediante su propio ejemplo enseñar al estudiante la verdad inmutable. Es decir, que aquí, ¿qué pasa? Que es como yo transmito información, pero pues yo no la vivo, yo no la aplico, a mí eso me parece mentira, pero pues yo necesito dinero, ¿no? Y aquí también, aquí suele pasar, entonces como hagámosle caso pues al niño, no lo queremos dañar, pero pues igual yo también necesito dinero, individualismo, entonces pues hagámoslo y hagámoslo porque sí, ¿no? Pero aquí el maestro se apropia, o sea, el maestro ve el valor del conocimiento basado en Cristo y del niño, pero centrado en Cristo, ¿no? Ve el valor de ellos, de estas dos cosas, y por ende les enseña en amor, ¿no? Y por ende primero lo vive, porque para él el primero se autogobierna, el primero tiene formada su conciencia cristiana y luego sí la transmite al estudiante. Entonces el niño ama el conocimiento, el niño aprende a amar la voluntad de Dios, ve la providencia de Dios. La providencia de Dios es el método de aprendizaje, esto después de pronto ya se los explicaré con más detalle, pero es porque el niño en todas las cosas que ve va a ver la mano de Dios en todo. Dios está trabajando, o sea, yo puedo saber mucho acá, pero Dios es el que trabaja y transforma la historia. Yo hago mi parte. Es ver cómo Dios a través de cada cosa está trabajando. Y el maestro le da valor al estudiante y al conocimiento porque Dios lo ve así para su gloria y hay un propósito, ¿no? Entonces él ve el valor de esto por Dios. ¿Listo? Y ya casi terminamos acá. El gobierno en el socialismo, entonces es solamente uno o muchos que gobiernan. Esto ya está muy ligado a lo que venimos hablando.
pero excluyen a Dios totalmente. Entonces ellos toman las decisiones que quieran. También se ve muy marcado en el socialismo una inclinación, ahí nació una idea de gobierno. Yo estoy hablando de gobierno civil en este ejemplo, y es una inclinación hacia la democracia. Entonces creemos que la democracia es bíblica porque pues nos dan el derecho de votar, ¿no? Pero entonces resulta que la democracia es que por unos pagan todos, ¿sí? Entonces ganó la mayoría, pues entonces los demás pues tienen que cargar con eso. Y eso suele pasar. Entonces aquí vemos unas formas de gobierno. Estoy aquí del ejemplo con gobierno civil, pero yo aquí estoy hablando de todo gobierno. Entonces hay 3 formas de gobierno importantísimas. La primera idea, perdón, cuatro maneras de dar gobierno, 4. Entonces, para que las tengan ahí presentes. Primer gobierno es el del individuo, o sea, me autogobierno o no me autogobierno, ¿sí? El individuo interno, es un gobierno interno. El segundo gobierno es en el hogar, ¿sí? Es muy diferente a los demás gobiernos. El tercer gobierno es el gobierno en la iglesia. Es un gobierno totalmente diferente. Allá no me tomo atrevimientos del hogar. O sea, mis pastores no van a educar a mis hijos, no señor, nadie, eso me pertenece a mí. Y el cuarto y último gobierno es el gobierno civil, que ya es de la nación, ¿sí? Entonces si ven que se repite muchísimo individuo, hogar, iglesia y nación. Entonces aquí pasa esto. Entonces esta persona decide exactamente, ve al individuo como un animal, entonces el animal no se autogobierna, entonces hagámosle todo, ¿sí? Que eso es lo que pasaba en Esparta. Démosle todo, mantengámoslos ahí como quieticos, calmaditos, para que no se rebelen contra el Estado, démosle lo necesario, pero que ellos sigan trabajando para nosotros, ¿no? Esto se ve reflejado en la familia, cuando por ejemplo en la familia, en el gobierno de la familia, entonces ya vamos al machismo, al establecimiento de leyes muy exigentes que pierden la individualidad del niño o del hijo, y entonces el niño nace y crece con una idea de gobierno muy fatal. Entonces no hace nada por sí solo porque todos se lo hacen, o sencillamente depende, literal, vive con un temor todo el tiempo porque su papá es un tirano, literalmente. Ahora, es muy diferente el gobierno de la casa al gobierno de la nación. O sea, el padre tiene una autoridad para castigar y corregir a su hijo muy diferente a la del gobierno, ¿no? Civil. Entonces, ahora en la casa no es que ahora vamos a votar para ver quién es el representante mío, no, o sea, el papá fue delegado por Dios y ya, o sea, él sigue siendo mi papá y yo tengo que obedecerlo, o sea, ahí no cabe, porque he escuchado hijos que dicen como, mi papá no me da opción de elegir. Hay cosas que definitivamente por amor, así como el Padre Dios lo hace, pues sencillamente se hace, no se hace, pero recordar que es el amor, ¿no? Y en el individualismo, entonces, el individuo no quiere que lo gobierne nadie. El individuo no ve la importancia del gobierno. Entonces aquí ya es demasiado gobierno, leyes, y aquí nada de leyes. Entonces aquí el individuo hace lo que quiere, se va a la anarquía, entonces sencillamente piensa en libertinaje, sobrepasa incluso el bienestar de los demás. Es como, yo hago lo que quiero, nadie me gobierna, nadie me dice qué hacer. ¿Listo? Esto se ve muy marcado hoy en día. Y el centro de verdad es que Dios es la máxima autoridad sobre todo gobernante, ¿sí? Y este gobernante tiene que regirse bajo la ley de Dios. O sea, el gobierno de mi nación, el gobierno de la iglesia, el gobierno de mi casa, el gobierno del individuo tiene que estar basada en el gobierno de Dios, ¿listo? Cristo es el rey del mundo, por ende su reino debe sujetarse a él en toda verdad, glorificando al Padre a través de su Espíritu Santo, lo digo acá. Dios es quien establece autoridades, esto es muy importante, que es Dios, o sea, el hombre sí toma muchas decisiones, pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice que en el Nuevo Testamento, bueno, tienen que buscarlo porque no lo recuerdo en este momento, es Dios quien estableció. Entonces el presidente ahorita es una autoridad que nosotros tenemos y fue delegada por Dios. ¿Por qué? Porque aunque nosotros lo elegimos en gran parte y tenemos toda la autoridad de elegir a alguien que tenga los principios, Dios lo permite. Entonces al permitirlo, nosotros debemos sujetarnos, así como Nabucodonosor, recordamos, o sea, en vez de maldecirnos, quejarnos, debemos orar por ellos y que Dios también les dé la sabiduría, y orar para que Dios permita que haya un gobernante en su tiempo, que sea un gobernante con temor a Dios por completo, que viva una vida en santidad, ¿no? Pero eso debemos saber, que nos sujetamos. Toda autoridad es delegada por Dios, las autoridades dentro de la iglesia, dentro de la familia, la autoridad dentro de la nación. ¿Listo?
Y la iglesia, este es un tema ya, con esto termino, esto es un tema muy tergiversado, y es esto, a mí siempre me ha dado temor hablar de la iglesia, temor, y es como un celo que hay en mi corazón, porque ha sido muy mal vista en los últimos años. Entonces, en el socialismo se ve que las personas, una o pocas personas, toman el lugar de Cristo. ¿Qué significa que toman el lugar de Cristo? Que ellos tergiversan la palabra y enseñan cosas que no deben enseñar. Entonces se convierten en piedra de tropiezo para la iglesia. Son ellos los que determinan cuándo se ora y cuándo no se ora, cuándo se ayuna o cuándo no se ayuna. Ellos determinan el mover del Espíritu Santo. Ellos determinan en qué momento el Espíritu Santo está o en qué momento no. Ellos determinan si hay sanidades o no hay sanidades. Y entonces nos vamos a las emociones de las personas y nos olvidamos que es Cristo la cabeza y que es el Espíritu Santo lo que estaba esperando la iglesia en el Pentecostés, porque era el Espíritu Santo quien los iba a direccionar a hacer todo. Los dones son otorgados por Él. Estas personas se toman el atrevimiento para determinar qué responsabilidades tienen. Entonces el pastor me dijo que yo tenía que servir en la alabanza, pero realmente el Espíritu Santo me guió a eso. Recordemos que el pastor representa a un anciano de la iglesia y es una autoridad delegada de Dios dentro de la iglesia, pero no es Cristo, o sea, es una autoridad, más no es Cristo. Y es muy delicado porque la palabra de Dios habla de ancianos, no un anciano. Y cuando solamente hay una cabeza hablando dentro del cuerpo de Cristo, una autoridad delegada, suele pasar que las emociones de esta persona lo pueden llevar a tergiversar la palabra, a predicar cosas que no son, y bueno, se va mucho al emocionalismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces es preferible, la palabra de Dios habla de un presbiterio, por eso se habla de muchas doctrinas también que se van al presbiterianas y esto, pero no estoy a favor de nada de eso. O sea, yo estoy hablando de lo que dice la palabra, no voy a ir a movimientos de personas. Pero presbiterios son un grupo de ancianos que entre ellos oran, escuchan la voz de Dios y ellos son los que vigilan. Lo hablábamos ahorita del gobierno. Son el hombre como ancianos en la iglesia es el que vigila que la iglesia se mantenga en la verdad. ¿Sí? No son esas personas que enseñan. Tito 2 habla de que las ancianas enseñan a las jóvenes, los ancianos a los jóvenes, y que les enseñen a vivir en santidad, en amor, ¿sí? Son ejemplos, son testimonio, y no le quitan aquí a Cristo su responsabilidad de ser cabeza, ¿listo? Entonces también delegan cargos y ponen cargas que no deberían, y que ya la persona se siente que tiene más responsabilidades dentro de la iglesia que fuera de. La iglesia se convirtió en una empresa. Entonces dejamos de ser cuerpo porque estamos respondiendo con muchas cosas, muchos cargos, muchas responsabilidades ante un pastor, ante una persona. Entonces el día que no voy me sientan y entonces quedo castigada porque no lo hice bien o me despiden. ¿Sí? Pero no es una empresa, el cuerpo es cuerpo, una empresa es una empresa, el cuerpo es otra cosa. Entonces aquí es donde yo los invito a revisar la palabra de Dios y a que ustedes revisen realmente qué significa ser cuerpo. Ahora yo no quiero que vayan en contra de sus iglesias ni en contra de lo que estamos pasando hoy en día, porque ir en contra de mi iglesia sería ir en contra de mí mismo, porque recordamos que yo soy uno con mi cuerpo, sino que en su corazón haya ese temor de decir: Dios, realmente perdónanos y enséñanos cuál es tu modelo, y vaya usted a generar esa conciencia correcta de la iglesia, de la palabra, que es lo que dice la palabra de Dios. Y nos vamos a otro extremo individualista, donde entonces ya es un tema donde aquí tengo que aclarar que en el socialismo pasa mucho que estas personas tienden a poner cargas que ni siquiera las personas pueden llevar. Entonces es por obras, la salvación es por obras, aunque lo maquillen diciendo que es por gracia. Entonces exigen demasiadas cosas. Y entonces juzgan de una manera, un juzgar, porque la palabra dice que nosotros podemos juzgar, pero si yo tengo la misma paja en mi ojo, no puedo juzgar a mi hermano, ¿no? Pero entonces juzgan, pero ya es un tema de hundir a la persona fuerte. Y aquí es un tema ya de gracia, predican la salvación por gracia, pero nada de obras.
Entonces recuerden que la gracia es vana si no está acompañada de obras, porque es que la fe en Dios me tiene que llevar a tener un cambio de vida. Yo no puedo seguir siendo el mismo de antes. Entonces nos vamos a una cuestión de libertinaje, y entonces se puede ser, el cristiano no es aburrido, ¿no? Entonces el cristiano, como no es aburrido, entonces se le permiten hacer cosas que hace el mundo, pero las hace él mismo. Entonces, como no es por gracia, no es por obras, entonces tú puedes ir y hacer lo que tú quieras. Entonces adoptamos muchas cosas del mundo, las mezclamos. Aquí en el socialismo pasa que nos encerramos en una burbuja y literalmente nos vamos, cuando hablo de encerrarse en una burbuja es que literalmente se encerraron en las cuatro paredes y juzgan al mundo, pero no predican nada en el mundo, no son ejemplo para el mundo, solamente juzgan, ¿listo? Pero acá nos mezclamos con el mundo, no por amor, no amamos, sino que cada quien está pensando en sus propios problemas, están trabajando para las cosas temporales de este mundo. Entonces Dios es el que les da las cosas temporales de este mundo. En la Biblia se convirtió en un libro de palabras positivas para la vida diaria, para sobrellevar la carga diaria. Entonces confundimos la prueba de fe con el sufrimiento del trabajo, ¿no? Con el sufrimiento de ser de pronto de mis hijos rebeldes y cosas así. Entonces cosas que son sencillamente tú dejas de hacer y verás que vas a dejar de sufrir. Deja de pensar de esa manera y te aseguro que el sufrimiento se va. Entonces aceptamos cosas y vivimos cosas y entonces decimos, no, pobrecito yo, pero Dios me va a salvar. Y entonces como que andan con el libro de palabras positivas, pero no hay una manera diferente de pensar, no hay un cambio de mentalidad, porque como no hay obras, entonces yo sencillamente leo la palabra por leerla para tener un descanso, pero no transformo mi manera de vivir. Y Pablo es muy claro cuando dice que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento. Entonces nuestra vida tiene que ser una vida conforme a la vida santa de Jesús, ¿no? Entonces aquí no se trata de mi vida temporal. Entonces decimos, no, Dios quiere que tenga mucho dinero, nosotros como cristianos tenemos que tener mucho dinero, no sé qué, Dios quiere bueno, y muchas cosas que decimos que Dios quiere, pero finalmente Dios no quiere, pero lo decimos que Dios quiere es porque es lo que nosotros queremos, si me hago entender. Entonces es muy delicado. Y el centro de verdad es que el cuerpo de Cristo solo le pertenece a Él y a nadie más. Entonces ya lo hablé, Dios es el único que determina qué ministerios hay, qué dones hay para el crecimiento. Y la palabra en Efesios 4 dice que cada don se constituyó para el crecimiento de Cristo, para llegar a ser un varón perfecto. El propósito de Cristo es que como es de Él, solamente es de Él, porque solamente Él murió por ella. O sea, nadie más se puede tomar a decir es mi iglesia, es mi iglesia. No, lo siento, no es tu iglesia, no es tuya porque tú no moriste por ella. Sí, es de Cristo. Y en esto sí me da mucho celo y es porque lo he entendido y es como Dios definitivamente no es mía, yo solo hago parte de, y por ser tuya es que más la tengo que cuidar y nos tenemos que cuidar entre hermanos. Y el propósito de Cristo es entregarnos como iglesia puros y sin mancha ante el Padre al final de los días y es decir, Dios, aquí esta es tu iglesia, ¿sí? Él quiere que nosotros seamos semejantes a Cristo por medio de la obediencia en santidad, por medio del Espíritu Santo, ¿no? No buscamos nuestro propio placer, sino que buscamos como cuerpo de Cristo satisfacer al Padre, imitar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida para hacer testimonio y traer libertad a la nación, ¿no? Y con esto cierro, familia, y es, bueno, aquí está psicología y está pedagogía infantil. Estas carreras no las voy a colocar acá porque eso les corresponde a ustedes en metodología y los que ya lo hicieron pues en metodología ya lo deben tener más claro. Después hablaremos ya del tema, pero para que ustedes pues se pongan a pensar realmente cuál es la verdad. Espero que todo esto haya quedado claro. Fue un poco extenso y hoy fue mucho más extensa la clase, pero es muy importante tener muy claro que el centro es Cristo, que esto los lleve a tener temor, no miedo, sino temor de Dios. Yo realmente quiero vivir en tu verdad
Y para vivir en tu verdad, debo estar en intimidad constante con Cristo y en comunión con mis hermanos. Aquí es muy claro, y es que Dios constituyó maestros, constituyó profetas, evangelistas, todo para el crecimiento de Cristo. La palabra de Dios dice que nos debemos enseñar y animar unos a otros. Cuando ustedes se congregan, deben buscar que unos a otros se enseñen. Nosotros necesitamos de la verdad, no necesitamos solamente de sentimientos. Los sentimientos son añadidura y es hermoso. El gozo debe ser producto de una verdad vivida en mi vida, en mi corazón. Entonces, si mi hermano está mal, pero resulta que no ha entendido una verdad acerca de la familia, entonces está mal, se la pasa quejando y yo oro para que Dios le quite y le sane el corazón, pero lo que él necesita es lo que necesita escuchar mi hermano es que debe comportarse de cierta manera para que haya paz en su familia, porque resulta que es una mujer que es cantaletosa y yo, no, Dios, por favor, que ella esté bien, que ella esté tranquila. No, enséñale lo que es ser mujer y ser esposa. Si ella deja de ser cantaletosa, te aseguro que va a ser una carga más ligera tanto para su esposo como para toda su familia, y el ambiente va a cambiar. Entonces, a veces solamente necesitamos es entender la verdad y enseñarla. Entonces, familia, que en intimidad y en comunión con mis hermanos sigamos creciendo. Esos tiempos de discipulado que sea para entender más verdad. Ya entienden por qué estamos enfatizando tanto en las ideas fundacionales en el tiempo de discipulado, para que ustedes realmente crezcan en la verdad y se parezcan más a Cristo y den testimonio, como dice Juan 17:3, de la vida eterna a otros. ¿Listo? Familia, la tarea que ustedes van a tener es la siguiente. Yo hice este ejemplo y es un pequeño esquema, así mismo me lo van a entregar, solamente que me lo van a entregar con portada. Aquí lo dice, por favor. En la tarea pasada muchos me entregaron sin portada, no tengo ni idea de quién es, ahí porque decía su nombre, pero a mí me quedaría mucho más fácil, me queda mucho más fácil que ustedes me coloquen, por favor, nombre, carrera, semestre y jornada, porque yo tengo varios grupos y entonces para identificarlos y calificar es mucho más sencillo para mí. Entonces les agradezco, ¿vale? Y seguido de la portada, este esquema. Entonces yo utilicé este esquema es muy básico de Word. Aquí tengo otros, ustedes pueden aquí buscar varios, creo que es muy sencillo. Aquí hay varios esquemas, diferentes motivos, bueno, etcétera. Pueden hacerlo, y la idea es que lo hagan como si fuera un mapita, un gráfico muy, muy básico, haciendo lo siguiente. Me van a hacer los 4 principios que hemos visto hasta ahora. Me van a dar un ejemplo puntualmente partiendo de una idea de Dios, ¿listo? Un centro de verdad acerca de Dios que ustedes van a empezar a trabajar en su vida. Entonces es muy importante que antes de hacerlo ore y le pregunte a Dios sobre qué va a trabajar. Igual creo que ustedes ya lo habían orado, entonces puede ser sobre esa idea que ya me habían entregado de idea de Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, individualidad de Dios, yo puse la idea de Dios, Rey de Reyes. Entonces, esa es una idea de Dios. Dios es el Rey, sobre todo Rey, ¿cierto? Y me dan la explicación, no solamente me ponen Rey de Reyes, sino aquí lo puse la explicación clara. Eso me va a llevar a autogobernarme sobre esa idea, ¿no? Entonces, como individuo dentro de su reino, me sujeto a él. Entonces, explico cómo yo me autogobierno, ¿no? Me sujeto a él en obediencia, en su ley, por fe a través del Espíritu Santo y dándole la gloria en todo. Entonces, explico cómo sería ese autogobierno si yo entiendo la idea de Dios en eso. Luego de eso, va a generar un carácter cristiano, ¿no? ¿Qué es un carácter? Recordamos que estoy hablando de la práctica del autogobierno, entonces hábitos de obediencia, ¿no? Esa marca. Entonces, ¿cuál sería mi hábito? Honrar a padre y madre, ¿listo? Entonces, si estoy hablando de sujetarme a él en obediencia, pues estoy hablando de toda su ley, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, pues no voy a colocar, sí, parecerme más a Cristo, no, muy general. Vamos a ir a lo práctico, a esos hábitos que voy a empezar a trabajar para
obedecerlo y sujetarme a su reino. En este caso estoy hablando de la idea de reino. Los hábitos de obediencia a mis padres, aunque sean padres no creyentes. Recuerden que honrar a padre y madre es independientemente si su padre es creyente o no. Entonces un ejemplo aquí lo puse: tender la cama todos los días apenas me levanto. Entonces aquí es muy importante que, dependiendo de la edad que usted tiene, le pregunte al Espíritu Santo qué hábito debe empezar a generar y que lo empiece a hacer a diario. Pero primero desde acá, ¿no, familia? No es al revés. Entonces usted vaya a la palabra de Dios y le pregunte: bueno, Dios, ¿cómo empiezo a generar hábitos? Si es honrar a padre y madre, entonces ¿cómo puedo honrarlos? Dependiendo de su individualidad. Yo aquí hablé de tender la cama, pero probablemente por mucho tiempo usted los desenró no lavando la ropa o no haciendo caso inmediatamente. Entonces, lo llamaban y usted duraba horas para poder obedecer inmediatamente. Entonces probablemente le toque empezar por cosas. Trate de que ser muy práctico. Yo quiero ver acá que me diga literalmente qué va a hacer. ¿Listo? No me ponga cosas muy generales. Y ese hábito va a generar una conciencia, porque ya se va a formar en mi mente completamente. Entonces aquí voy a poner el centro de verdad. El centro de verdad es esa conciencia que tengo clara sobre honrar a padre y madre en este caso. Entonces, ellos son la autoridad puesta por Dios Padre aquí en la tierra para administrar la herencia de Jehová a los hijos. Por ello debo honrarlos. Cuando los honro a Dios Padre. Bueno, aquí me equivoqué. Pero entonces, espero que esto quede muy claro. Me van a hacer esa tareita y me la van a subir, ¿listo? Ahí les pongo la fecha, les pongo todo. Yo subo este mismo documento para que ustedes puedan repasar y puedan ver también el ejemplo. Cualquier cosa yo quedo atenta. Inquietud, espero haya quedado muy claro. Creo que esto de autogobierno y carácter está muy claro. Y por favor traten de pensar: bueno, realmente Dios es que esto sea de conocerte más y que esto sea práctico en mi vida. Listo, familia, muchas gracias, un abrazo y nos vemos, y espero realmente verlos muy pronto, ¿vale? Los extrañamos de verdad muchísimo. Un abracito.